Ejercicio de ley de la gravitación universal. Dice: la fuerza gravitacional entre el Sol y la Tierra es 3.6 por 10 a la 22 newtons. Calcular la distancia promedio entre ellos. Entonces queremos calcular la distancia promedio entre el Sol y la Tierra. Además nos están dando, además de la fuerza, que es 3.6 por 10 a la 22 newton, nos están dando la masa de la Tierra, que sería 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, y la masa del Sol, que representamos como ms, que sería 2 por 10 a la 30 kilogramos. Entonces vamos a aplicar la ley de la gravitación universal. Entonces, recordemos que la ley de la gravitación universal me dice que la fuerza con la que se atraen las masas es directamente proporcional al producto de las masas, es decir, m1 por m2, dividido entre la distancia promedio al cuadrado. Y tenemos aquí la constante de gravitación universal, G mayúscula. G mayúscula vale 6.67 por 10 a la menos 11 con unidades de Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. En este caso la masa 1 va a ser la masa de la Tierra, y la masa 2 pues va a ser la masa del Sol, y queremos calcular la distancia, así que tenemos que despejar. Entonces despejamos la distancia. Por lo tanto, para despejar la distancia, lo primero que hacemos es sacarla de aquí del denominador de la fracción, lo mandamos del otro lado multiplicando, es decir, me va a quedar distancia al cuadrado por fuerza es igual a G por masa de la Tierra por masa del Sol. Luego, como queremos R, hay que quitar la fuerza que está multiplicando a R cuadrada, por lo tanto la mandamos del lado derecho dividiendo, es decir, me va a quedar distancia al cuadrado es G por masa de la Tierra por masa del Sol, dividido esto entre la fuerza. Y ya por último, para que esté bien el despeje, pues vamos a quitar esta potencia cuadrada que tiene R. Por lo tanto sacamos raíz en ambos lados de la ecuación, y aquí del lado izquierdo pues se anula el cuadrado con la raíz cuadrada, y me va a quedar simplemente la distancia promedio va a ser igual a la raíz de G mayúscula por la masa de la Tierra por la masa del Sol dividido entre la fuerza F mayúscula, la fuerza de atracción gravitacional. Por lo tanto, ya nada más empezamos a sustituir nuestros valores aquí en la ecuación, es decir, R va a ser igual a la raíz de G mayúscula, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, que multiplica la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24 kilogramos, que multiplica la masa del Sol, que sería 2 por 10 a la 30, 2 por 10 a la 30 kilogramos, y todo esto lo vamos a dividir entre la fuerza que nos dan en el enunciado, la fuerza de atracción, que sería 3.6 por 10 a la 22, y como es fuerza estaría en newtons en el sistema internacional. Así que, como tenemos cantidades en notación científica, lo recomendable es separar las cantidades, es decir, yo pongo del lado izquierdo todo lo que es la cantidad entera, la mantisa, es decir, esto sería 6.67 por 5.98 por 2, y luego del lado derecho agrupo las potencias de la base 10, es decir, 10 a la menos 11 por 10 a la 24 por 10 a la 30. Aquí de una vez voy a quitar las unidades que se elimina kilogramo cuadrado con estos 2 kilogramos, y se elimina newton con newton, entonces me quedaría metro cuadrado en el numerador, mientras que en el denominador me va a quedar 3.6
por 10 a la 22. Entonces así me quedaría, y una raíz cuadrada de todo esto que tenemos ahí. Entonces ahora vamos a tener, voy a empezar aquí a reducir estas cantidades, es decir 6.67, como tenemos 5.98 por 2, prácticamente 6 por 2, por lo tanto lo voy a poner como 12. Y luego las potencias se empiezan a sumar según las leyes de los exponentes. Cuando tenemos producto de potencias de la base 10, productos de base 10 elevadas a una potencia, pues simplemente se suman, es decir, 10 a la menos 11 más 24 más 30, y luego tenemos unidades de metro cuadrado, y en el denominador tenemos 3.6 por 10 a la 22, y luego tenemos raíz de toda esta cantidad. Por lo tanto, lo siguiente que vamos a hacer es hacer la multiplicación. Vamos a multiplicar esto que tenemos aquí, 6.67 por 12, entonces 12 por 7, 14, 4 llevamos 1, 2 por 6, 12 y 1, 13, 3 llevamos 1, 2 por 6, 12 y otra vez más 1, 3. Y luego la siguiente cantidad, es decir, tenemos ahí que la siguiente cantidad va a ser 1 por 7, 7, bueno, dejamos un espacio, 1 por 7, 7, 1 por 6, 6, 1 por 6, 6, y vamos a tener 4, 0, y aquí sería 4 y 6, 0, y 1, 6, 7, 8, sería 80.04, ya poniendo aquí los puntos, el punto decimal, 80.04, por lo tanto, de la multiplicación del numerador lo vamos a dejar simplemente como 80. Entonces tendríamos 80, y luego por 10 las potencias se suman, menos 11 más 24 más 30, aquí sería pues menos 11 más 54, y si hacemos menos 11 más 54, de eso nos va a quedar 43, y luego metro cuadrado, y luego en la parte del denominador seguimos teniendo 3.6 por 10 a la 22, y tenemos raíz de toda esta cantidad. Entonces ahora si hacemos la división de 80 entre 3.6, para no manejar una cantidad con decimales, voy a mover el punto una posición a la derecha, y esto lo voy a cambiar por 36, por lo tanto agregaría un 0 al 80 y sería 800. Entonces, ¿cuántas veces cabe 36 en 80? Dos veces, 2 por 36, 72 para 88, le ponemos el 8, se baja otro 0 de la cantidad, por lo tanto 2 por 36, 72 para 80, de nuevo 8, y eso sería 22. Ya no le seguimos aquí después del punto, pero de hecho seguiría otro 2, ¿verdad? Nos vamos a quedar simplemente con 22, por lo tanto la división de 80 entre 3.6 me va a dar 22. Así que esto va a ser 22 bueno, nada más 22 por 10 a la 43 sobre 10 a la 22 en unidades de metro cúbico, raíz de todo esto. Aquí utilizamos las leyes de los exponentes, es decir, como tenemos la misma base a diferente potencia en una fracción, a la potencia de arriba le restamos la potencia de abajo, es decir, sería 22 por 10 a la 43 menos 22, aquí es metro cuadrado, ok, metro cuadrado, raíz de todo esto. Entonces pues ya nada más restamos las potencias, es decir, 43 menos 22, entonces esto es 22 por 10, y hacemos la resta de 43 menos 22, me va a quedar a la 21 metro cuadrado, raíz de todo esto, y ya casi está. Entonces aquí podemos mover el punto
para emparejar o para dejar las potencias como una cantidad par. Entonces yo voy a mover el punto para dejarlo como 10 a la 20. Por lo tanto, si tenemos 22 por 10 a la 21, es como si tuviéramos el punto aquí. Entonces yo lo quiero llevar a 10 a la 20. Lo voy a mover una posición a la derecha. Y me quedaría 220 por 10 a la 20 para restarle 1 a la potencia en unidades de metro cuadrado. Así que esto sería raíz de 220 por 10 a la 20 metros cuadrados. Entonces, por propiedades de la raíz, yo voy a separar esta raíz y vamos a tener raíz de 220 por raíz de 10 a la 20 por raíz de metro cuadrado. Aquí sabemos que la raíz de metro cuadrado simplemente me va a quedar metros. Así que esto sería raíz de 220 por 10 a la 20 raíz. Esto es como tener 10 a la 20 a la 1 medio. Las unidades serían metro. Y si tenemos 10 a la 20 a la 1 medio, esto va a ser raíz de 220 por 10. Se multiplican 20 por 1 medio, es decir, 20 entre 2 metro, y esto va a ser raíz de 220 por 10 a la 20 entre 2, 10 a la 10 metros, y finalmente sacamos la raíz de 222. Entonces aproximadamente, perdón, de 220, la raíz de 220 aproximadamente es 14.9 por 10 a la 10 metros. Y ya para terminar, movemos el punto para dejar un solo dígito en la mantilla. Movemos el punto una posición a la izquierda y esto sería 1.49 por 10. Como se movió una posición a la izquierda, se le suma 1 a la potencia por 10 a la 11 metros. Por lo tanto, la distancia entre el Sol y la Tierra, la distancia promedio va a ser aproximadamente 1.49, 1.5 por 10 a la 11 metros, y este sería el resultado final.